Esta claramente no es mi voz, es la voz de mi esposa que te invita a suscribirte al canal, compartir el contenido, dar me gusta, hacer comentarios y activar la campanita para recibir notificaciones. Hola manada de lobas y lobos, siempre atento a los comentarios de los lobos. Hoy, por ejemplo, cuando estábamos en el video, vieron que mi libro está a la venta en Amazon, tanto en versión en papel, impresa, como en versión en Kindle. Pero uno de los comentarios que recibí fue que justamente era un poco... había algunas cosas, algunas palabras o alguna definición complicada en el libro, porque obviamente es un tipo muy complicado. Les voy a contar cómo yo accedí a escritores muy complicados y cómo lo fui superando, y después cómo fui mejorando mi estilo literario, haciéndolo más sofisticado. Por ejemplo, la primera vez que leo a Lovecraft, recibo un bombardeo de adjetivos. Yo tenía 18 años y venía leyendo Asimov, Clarke, Bradbury. No había mucha complejidad en la gramática de estos escritores. Ni siquiera la técnica narrativa. No había muchas palabras complejas. Quizás alguna, pero tampoco la pavada, porque yo venía leyendo desde que era muy chico. 8 o 9 años ya estaba con Verne y después con Jack London, con Colmillo Blanco. Después seguí para adelante con von Däniken, con El oro de los dioses y así sucesivamente, hasta después hacer una matanza de novelitas de Aduro, de Clark Carrados, Tolkien, las famosas novelillas de Aduro que se le llamaban en España, que aquí le decíamos las brugueritas. Y bueno, a los 14 más o menos leo mi primer libro de Asimov, que era El Ranger del Espacio, y después a los 15, bueno, 14, casi 15, compro mis dos primeros libros poderosos de ciencia ficción. Uno de ellos era Las canciones secretas y el otro era Mundo desierto de Jean-Pierre Andrébon, que Andrébon lo conocí en Francia. Por suerte, cuando estuve en el 2004 en Utopiales, lo conocí a Jean-Pierre Andrébon, muy veterano ya. Pero fue uno de mis primeros libros. El tema fue que a partir de ahí yo empiezo a acceder a otro tipo de literatura. Me voy a sacar los lentes porque me empudre que reflejen tanto la computadora, pero bueno, estoy tomándome una fax. Entonces, voy accediendo a otros escritores: Arthur Clarke, Paul Anderson, Jack Vance, y el lenguaje se va haciendo más complicado. Más complicado, hasta que a los 18 años, con quien me choco, me doy como si me diera de frente contra un camión con Howard Philip Lovecraft. Los 3 primeros libros de Relatos de los mitos de Cthulhu, la edición de Bruguera, seleccionada por Carlo Fravetti, una gran selección. Ojo, la mejor para mi gusto es la de Alianza Editorial, seleccionada por Rafael Lloppi, principalmente porque tiene Wendigo de Blackwood y otros cuentos que no están, tienen Vinus Sabati de Machen, que no están en la de Fravetti. Pero igual, la de Fravetti fue un impacto para mí. Y otro de los impactos fue la adjetivación profusa, con palabras como mucilaginoso, arqueozoico, arcaico, mefítico, arquetípico, umbrío, que era una palabra que era sombrío, pero como umbrío no la conocía, y así sucesivamente. Eran un montón de palabras nuevas. ¿Qué hago yo ante este desafío de entender? Tampoco yo tenía mi cultura a los 18 años era bastante profusa, pero tenía 18 años. O sea, ahora a los 18 años muchos no saben ni escribir. Escriben en vez de poner qué, ponen una Q o una K o yo qué sé. Escriben tipo todo abreviado, una aberración. Y después están los energúmenos del lenguaje inclusivo, que por suerte la Real Academia Española lo rechazó, por suerte. Y bueno, y si no lo hubiera rechazado, yo escribiría como un outsider por fuera de la Real Academia Española. Yo igual sigo bastante las normas. El solo que se puede poner con tilde, ya lo pongo sin tilde. O sea, hay un montón de cosas que yo más o menos voy siguiendo. Entonces, bueno, uno como lector, ya el acceso a lenguajes más complejos
lo hacen pensar, o leo a Stephen King o sigo por el camino de Lovecraft. Yo preferí seguir por el camino de Lovecraft. Preferí no seguir por el camino de leer boludeces lineales, con palabras fáciles de comprender. Porque eso a la larga beneficia a un aspirante escritor. En ese momento yo era aspirante escritor a los 18 años. A los 16 decido ser escritor. Y a partir de ahí trato de mejorar en base a lo que tenía, a las herramientas que tenía. ¿Y qué es lo primero que hago? ¿Qué es lo primero? Y estos son consejos que le voy a dar, no solo a lectores, sino también a escritores. O sea, a los escritores quizás les sirvan más, pero a los lectores también. Lo que hago es, palabras que no comprendía, seguía de largo la lectura, pero me compré un cuaderno bastante grueso, anotaba las palabras, las iba anotando todas. Después de que terminaba de leer un capítulo, iba al diccionario, me compré un diccionario enciclopédico bastante grande, un Larousse, veía las palabras, buscaba la definición y se la escribía al lado. Generalmente cuando tenés 18 años, que tenés el cerebro que es una esponja, absorbe información, te queda grabado lo que haces. Pero igual es bueno escribirlo, es bueno tenerlo en un cuaderno. Y así empecé. Después de que terminé los libros y después de que anoté todas las palabras que no conocía, los vuelvo a leer. Esperé un par de meses y vuelvo a leer los 3 libros de los relatos de los mitos de Chulú, pero esta vez sabía qué significaba cada palabra, que en ese momento que lo leo por primera vez no sabía qué significaba. El disfrute fue obviamente superior. Fuera de que ya conocía los relatos, me abrió todo un espectro diferente. Fue más amplia mi percepción de lo que estaba leyendo. Y así sucesivamente. Después, con el tiempo, eso lo supero ya palabras, no había más palabras que a mí me sorprendieran o no comprendiera. Todas las palabras las entendía, por más complejas que fueran, yo sabía de qué se trataba cada palabra. Entonces ahí pasa otra cosa, conocimiento. ¿Y qué pasa con el conocimiento? Hay escritores que no son populares, escriben más para una élite y le chupa un huevo el que no le entiende que siga largo. Me parece bien, pero es importante que cuando un escritor está tratando de transmitir una idea, trate de hacerlo de la manera más explicativa posible. Que no sea una idea que solo quede en la mente del escritor. El escritor, cuando saca la obra de su mente, trata de que la gente que lo lea entienda a lo que se está refiriendo. Pues si no sería escribir para uno mismo, entonces ni siquiera lo publique, guardalo y léelo vos cada tanto y solazate con tu propia genialidad. Pero cuando uno escribe para los demás, tiene que tomar en cuenta que hay diferentes niveles de comprensión lectora en la gente que va a comprar tus libros. Y una de las cosas que son importantes es la investigación. Por ejemplo, si yo iba a hablar sobre los celtas, o estaba leyendo sobre los celtas, podía seguir de largo y poner la parte genérica o ir a investigar sobre los celtas. Y eso es lo que me pasaba a mí. Yo tenía una gran necesidad de aprender, de explorar, porque siempre quise ser arqueólogo. Fue mi carrera frustrada, no la pude hacer. Tuve que salir a trabajar a los 14 años y no pude estudiar arqueología. Pero, porque mi padre falleció cuando tenía 14 años, justamente, que el que me dijo, hacé la carrera y yo te la pago yo, hacé lo que tengas que hacer, si tenés que irte del país, te ayudo para que vayas a Egipto, vayas a donde sea. Pero un cáncer lo mató, pero igual me dejó un seguro muy importante que mi abuela se gastó con el sobrino timbero, el tipo que jugaba la carta y se perdía de a $10.000, mi abuela iba y le pagaba a los mafiosos del cerro para que no lo mataran y me gastó toda la plata que mi padre me dejó en un seguro para que yo pudiera hacer una carrera. Pobre mi viejo, suerte que no hay un más allá, si no le hablaría, le diría, andate para el infierno, vieja hija de puta. Pero esa necesidad de aprender, esa necesidad de crecer a nivel intelectual, a nivel de conocimientos, me hizo que cuando yo leía algo que tenía una definición o una explicación somera de un tema que me resultaba interesante, que era el 90% de lo que estaba en los libros que yo leía, iba corriendo a buscar esa información. Si no la conseguía, en ese momento no había internet.
No estaba Wikipedia, que Wikipedia entre todo lo que le da es esto, y uno va a buscar esto y esto, no esto. Esto no le sirve. Vamos a empezar por ahí. Wikipedia no le sirve. Entonces, una de las cosas que yo hacía era buscar los libros que profundizaban en esos temas. Iba a la biblioteca, como no podía de repente, en un momento dado no tenía el dinero, pues mi abuela, el dinero estaba en el banco y ya no me lo suministraba, entonces yo trabajaba 12, 14 horas con 14, 15 años, 16 años, 18 años, pero ¿qué hacía yo? Y como no, me sacaba la mitad del sueldo, aparte de que se me quedó con toda la plata que me dejó mi padre, me sacaba la mitad del sueldo. Y me hacía unas vianditas de comida y con eso supuestamente ya estaba justificado sacarme la mitad del sueldo. Yo esa viandita, le dije, se las metía en el culo, iba y comía una pizzería todos los días. Me acuerdo que comía 3 porciones de pizza y una Tim. Una Tim, la de limón de Pepsi. Me acuerdo que yo entraba, llamaba el Emporio de la Pizza, creo. Salía de trabajar al mediodía, que me tenía 2 horas para comer. Entraba a la pizzería y el mozo decía 3 de pizza, una Tim. Y a fin de mes, el día de cobro, creo que era el 5, entraba y decía 3 de mozzarella y una Tim, porque sabía que el día de cobro yo comía pizza con mozzarella. Los demás días comía 3 de pizza y una Tim. Todos los días eran 3 porciones de pizza y una Tim. Ese era mi almuerzo de todos los días. ¿Qué hacía? Como no tenía de repente el dinero o los conocimientos o la guía para encontrar libros que me instruyeran sobre temas determinados que tenían que ver con mi escritura, iba a la Biblioteca Nacional y lo buscaba ahí. O le preguntaba a los bibliotecólogos. Y así fui aprendiendo. Una de las cosas que le pasa al escritor cuando pasa determinado tiempo, cuando trasciende determinada época y edad, uno ya tiene la habilidad para, así de taquito, como le decimos por acá, encontrar la información que necesita en donde sea. Sabe buscarla, sabe encontrarla y sabe si vale la pena esa información. Sabe si esa información es la que uno busca. Entonces, para ser un buen escritor, cuando uno va a tocar un tema, tiene que profundizar en ese tema. A veces yo estaba escribiendo sobre determinado tema arqueológico o de historia o paleontológico o científico o de arte. Y eran 2 renglones sobre ese tema. Pero me leía 30, 40 páginas de un libro para escribir esos 2 renglones. 30 o 40 páginas. De repente, media hora, 1 hora o 2 horas leyendo para escribir 2 renglones. Ahí está la esencia de todo. Ahí está la necesidad de ser un buen escritor. El deseo de ser un buen escritor. Una investigación de horas o de días para 2 renglones o un simple párrafo. Ahora, lo que se ve, tanto en literatura como todas estas ganadores, hay una que se pone escritore, que es jurado en un concurso LGBT, y es una tipa que se pone escritore. O sea, ya alguien que es así no puede ser jurado. Porque la Real Academia no está permitiendo el lenguaje inclusivo y escritore es lenguaje inclusivo. Entonces, si vos te considerás una escritora o una jurada de un concurso y te pones escritore, estás transgrediendo tu propio idioma y no tenés ningún derecho ni ninguna potestad para ser jurado de nada, porque directamente no sabés escribir en tu propio idioma. Y que me vengan con la política, me la sudan todo, en serio, basta con la agenda inclusiva, basta con destruir el lenguaje, porque eso es parte de todo un plan para destruir el lenguaje, destruir la cultura. Y lo que estábamos hablando aquí justamente es de la necesidad de ser mejores en esto de escribir, ser mucho mejores. Esto no tiene que tener límites, no tiene que tener un término. Esto tiene que ser eterno. Hasta el momento, hasta el último día de vida, uno tiene que aprender. Y tratar de aplicar eso que aprendió a lo que escribe. Por eso es que les decía que para escribir un párrafo o 2 renglones,
había que leer a veces 20, 30 páginas. Y el tema aquí no es que eso sea sacrificio. Si usted lo considera un sacrificio, directamente no escriba. Porque el placer que da el conocimiento, que después se puede aplicar a una obra que es inmortal, por más que no lo lea nadie, eso queda en algún lugar y es inmortal. Porque ustedes ya lo sacaron de su mente, eso ya está puesto en un lugar. Me pasó el otro día con el libro que está en Amazon, Antiguas Festividades, que justamente lo hubiera seguido corrigiendo 5 años, pero en un momento dije, ya está. Siempre le voy a encontrar alguna falla, porque uno es perfeccionista. Y eso es lo importante. Lo importante es que uno no diga, esto ya es lo mejor, ya esto está perfecto. No, nada está perfecto. Siempre le van a encontrar alguna falla las personas que sean perfeccionistas. Siempre. Pero hay que dejarlo ir en algún momento. Porque es como tener un hijo, y cuando un hijo llega a determinada edad, siempre va a cometer errores, pero no lo van a tener escondido en su casa para siempre, después que sea mayor de edad, porque no, vas a cometer errores si salís de acá de casa. No, le cagan la vida. Y bueno, y una obra literaria no es lo mismo, pero es lo mismo. O sea, hay que dejarla ir en un momento y que los demás la evalúen. Y uno así también, no importa la edad, sigue aprendiendo. Sigue aprendiendo de la crítica, sigue aprendiendo un montón de cosas. O llega un momento en que uno dice, ya está. Si no le gusta, no lo lea. Pero el profundizar en los temas que uno trata es primordial. No hagan como los yanquis, que hacen películas donde ni siquiera saben dónde está situado un punto geográfico, pero se ponen a inventar o a payar, como hicieron en Submerger, que acá en Uruguay había pirámides, que lo dije en el video anterior. Bueno, ese tipo de gente saca libro, hace película, pero ¿qué? ¿Eso es lo que quieren ustedes? Si quieren eso ustedes, bueno, capaz que van a hacer más plata que los que quieren ser mejores y trascender. Yo creo que lo más importante es trascender. Yo lo que les enseño aquí es a trascender, a ser mejores. Es lo que les puedo transmitir, es lo que soy. Espero que les haya gustado este video, espero que hayan más o menos captado la esencia de cómo es escribir, de que uno para tratar un tema tiene que ir y estudiar ese tema, que no tiene que ir a un Wikipedia, que tiene que ir a escritores o a filósofos o a científicos o artistas que hayan profundizado en ese tema, que hayan escrito tratados sobre ese tema. Si quieren hablar sobre filosofía, vayan a los filósofos. No lo mencionen por 3 renglones Wikipedia. Hay gente que va a leer el libro, le va a gustar pila y va a pasar eso, le va a hacer así por arriba. Pero hay gente que no le va a pasar eso. Hay gente que se va a dar cuenta que ustedes están banalizando el tema utilizando frases o pedazos de Wikipedia o de alguna página, un blog o alguna página donde definen un hecho en 20 o 30 renglones. Y por más que ustedes vayan a utilizar 20 o 30 renglones de un tema, lo ideal es leer 20 o 30 páginas de ese tema. Nos vemos en el próximo video. Espero que les haya gustado. Sigan mi canal, compartan, den me gusta, compren mi libro. Daus bien.